Buenas noches, Kimberly. Bienvenida. Bienvenidos todos a esta segunda clase. Vamos a dar inicio recordándole a los que han ingresado posteriormente colocar su nombre completo y el curso al cual pertenece, ¿ya? A modo de que quede registrado la asistencia durante la clase grabada. Bueno, vamos a compartir. Buenas noches, profesora. Buenas noches, doña Nancy. Listo. ¿Se ve la presentación? ¿Me Sí, pueden profesora. confirmar? Sí, señorita. Ah, Sí, ok. profesora. Muchas gracias. Ya. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con el tema de lo que sería impacto ambiental y en este caso en particular vamos a hablar de un tema, vamos a decirlo, que es de importancia en la actualidad, que de repente lo oímos en la radio, lo oímos en la televisión, ¿verdad? Como un problema serio que está pasando y que debemos tratar de darle solución a esto, ¿ya? Este tema tiene que ver con el denominado calentamiento global y cambio climático. Por lo tanto, en el día de hoy, nuestro objetivo de la clase va a ser comprender las principales o los principales factores involucrados en el calentamiento global y cambio climático. Antes de continuar con la clase, les voy a agradecer que por favor cierren los micrófonos para que no se genere un eco y todos puedan escuchar la clase. ¿Ok? Por favor. Doña Maciel, ¿puede por favor cerrar el micrófono? Ya, disculpe. No se No lo sé. preocupe, doña Maciel. Muchas gracias. Listo. Disculpe. No se preocupe. Yarixa, ¿quieres decir algo antes de iniciar la clase? Yarixa Araya. Profesora, que la escucho muy despacio. Ah, ¿y en dónde estás conectada? ¿Del teléfono? Del celular. Si quieres Voy a desconectar, desconectarme y volver a unirme. eso puede ser que, amor, no te conectaste bien. Ya, 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 gracias. nada. Bueno, entonces, como le venía diciendo, vamos a hablar hoy de un tema que está, vamos a decirlo, en el tapete ante los cambios que se están suscitando en nuestro ecosistema o nuestro ambiente, y eso tiene que ver con el denominado calentamiento global y cambio climático. Por lo tanto, hoy vamos a manejar un poco cuáles son esos factores que están involucrados para que este proceso se esté dando en la actualidad y esté generando desastres climáticos en todo el planeta. ¿Ya? Entonces, yo quiero que observen estas imágenes. Estas son imágenes de titulares de distintas noticias y de distintos medios de comunicación, ¿verdad? En la primera nos dice, colapsan glaciares en Chile, ¿ya? La segunda dice, embalses de la zona central se secan. Y la última, tenemos muertes por ola de calor. Entonces, yo le consulto a ustedes, ¿qué les sugieren o qué sugieren estas imágenes para cada uno de ustedes? ¿Quién quiere participar? Buenas noches, Andrea. Jean Nicole, dígame, Jean Nicole.
cambio climático. Ya. El cambio climático, ya Nicole. Muy bien. ¿Y tienes una idea a qué se está debiendo ese cambio climático? Por combustibles y también los gases en el atmósfera. Muy bien. Doña Maciel, ¿tiene otra opinión distinta? Sí, yo pienso que los cambios climáticos son por las grandes empresas que contaminan y la persona, en todo caso, las personas no ayudan a no contaminar porque cuando van a un lago dejan basura y eso afecta a todo. Ya. Muy bien, ok, yo estoy de acuerdo con eso, pero estamos hablando de las causas, ¿verdad? Ustedes indican la contaminación, el desprendimiento de gases a la atmósfera, la basura, pero ustedes, yo les consulto, esos gases que se desprenden, ¿hacia dónde van? ¿Qué afecta? ¿Tienen idea qué es lo que pasa en la capa de la atmósfera para que esto esté ocurriendo? Se rompe. Hay un efecto, es el rompimiento, muy bien, que es lo que escuchamos por allí, que la capa de ozono se está rompiendo. Ahorita hay un hoyo por el cual está entrando directamente los rayos del sol y eso está afectando. Muy bien, eso puede ser. ¿Alguien más quiere opinar al respecto con estas imágenes? No. Bueno. Efectivamente, esas ideas que ustedes han ido, que han dado están directamente relacionadas con estas noticias que vemos día a día, bien sea en CNN, en Mega, a través de las redes, ya. Esto es un problema que está afectando seriamente a las sociedades, a los distintos países y deriva fundamentalmente de los procesos de contaminación que trabajamos la clase pasada. ¿Quién me dice qué tipos de contaminación trabajamos la clase pasada? ¿Cuáles son los 3 tipos que hablamos? ¿Qué tipo de contaminación hablamos la clase pasada? Agua, El Suelo. suelo, Contaminación del suelo, muy bien. suelo, tierra, El suelo, la atmosférica, muy bien. Nos falta una. El agua. no. Muy bien, contaminación del agua, del suelo y del aire. Entonces, en el día de hoy nos vamos a enfocar fundamentalmente en los efectos que deja la contaminación atmosférica, ¿ya? Y este tipo de contaminación está íntimamente relacionada o estrechamente relacionada con el calentamiento global y el cambio climático. Pero para poder explicar eso, tenemos que recordar un poco, vamos a un tema que se ve un poco más atrás, en básica, que son las capas de la Tierra. Tenemos que recordar un poco de que el planeta, por favor, ¿pueden apagar el micrófono? Gracias. Entonces, recordemos, la Tierra presenta vamos a decirlo, desde su cara externa 3 capas principales. La litósfera, que corresponde a todo lo que es el suelo que podemos observar en el planeta, ¿ya? Es donde nosotros estamos parados. Luego tenemos la hidrósfera, que está asociada a esa capa del planeta que está fundamentalmente constituida por agua, bien sea por agua del mar, agua de río, agua de embalse, ¿ya? Las napas, todo cuerpo de agua que exista en el planeta está conformando la capa de la hidrósfera. Y una tercera capa, que es la que se encuentra bordeando o rodeando todo el planeta Tierra, llamada atmósfera. ¿Ya? Esto desde el punto de vista externo. Acá ustedes ven un corte, la Tierra también tiene ciertas divisiones en su parte interna que va desde el núcleo más interno hasta la capa más externa, que es la corteza. Pero para efecto de esta clase, esta división interna no nos interesa por el momento. Solo quiero que ustedes se ubiquen en estas capas externas. Repito, litósfera, que es todo el suelo, hidrósfera, que son todos los cuerpos de agua,
¿ya? Y por último, la atmósfera, que es esta que ustedes se ven acá, rodeando o bordeando al planeta. Para efecto del tema de hoy, nos vamos a enfocar en esta capa, en la denominada atmósfera. ¿Qué pasa en la atmósfera? En la atmósfera se encuentran ciertos gases que ejercen un efecto o llevan a cabo un fenómeno conocido como efecto invernadero. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un invernadero? ¿Quién me puede decir qué es un invernadero? Donde plantamos plantas, eh, eh, verduras y cosas así. Ya, Donde Y- mantienen plantas y las protegen de la lluvia y el sol muy fuerte. exactamente, muy bien, don Iván. Él igual, Benja, efectivamente es ese lugar, ¿verdad? Es como esa estructura donde debajo de ella se encuentran plantaciones y esa estructura llamada invernadero la va a proteger de la radiación directa del sol, de la exposición a los climas muy fríos o a la exposición a vientos muy fuertes, ¿verdad? Eso es lo que conocemos como invernadero, a modo de proteger y favorecer el crecimiento de la planta. Entonces yo quiero que ustedes, para que me puedan entender, yo quiero que ustedes asuman que el planeta Tierra son esas plantitas que están debajo del invernadero y la atmósfera es esa estructura que está arriba de las plantas protegiéndolo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa allí? Si yo les pregunto a ustedes, bueno, si alguno lo sabe o no lo sabemos, no tienen conocimiento. ¿De qué estará compuesto esa estructura o el invernadero que protege la planta? De repente mucho me dice, profesora, eso es un plástico, eso puede ser de poliuretano, X. No sabemos la composición. Entonces, en el caso de acá del planeta Tierra, esta capa que ejerce el efecto de invernadero está constituida, ¿verdad? Fundamentalmente por gases que desde el punto de vista ecológico se conocen como gases del efecto invernadero. ¿Y cuáles son esos gases? El vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido de nitroso, el metano y el ozono. ¿Ya? Ese ozono que nosotros oímos de que se está rompiendo, de que tiene un hoyo, sencillamente es una capa de gas que está alrededor del planeta Tierra, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen estos gases? La función principal de estos gases es controlar el calor que llega desde el sol hasta la... ¿Y cómo hace? Acá les presento este GIF, vean, fíjense. Acá el sol emite la radiación, ¿verdad? O la luz que llega al planeta. Esta capa, la atmósfera, toma la radiación que necesite, es decir, toma lo necesario para qué? Para irradiarla alrededor de todo el planeta y mantener la temperatura en él. Esa temperatura está alrededor de los 15 grados centígrados, ¿ok? Y el exceso, es decir, o la radiación solar que ya no necesite, sencillamente, aquí se lo vuelvo a poner, es expulsada o devuelta al espacio. Y aquí, esta zona roja que ustedes ven, que se forma alrededor del planeta, es sencillamente la energía calórica que captó la atmósfera necesaria para entonces, ¿qué? La atmósfera viene y lo distribuye alrededor de todo el planeta. Y eso es un ciclo constante. Es un ciclo constante que permite que todo el planeta mantenga una temperatura estable. Si esto no ocurre, el planeta, ¿verdad? Si eliminamos esta atmósfera que hace el efecto invernadero, es decir, la quitamos y dejamos el planeta solo, la temperatura del planeta podría llegar hasta los menos 18 grados centígrados, ¿ok? Se congelaría y la vida en el planeta sería imposible, ¿ok? Esto es un fenómeno natural que ocurre en nuestro planeta. Pero ¿qué está pasando en la actualidad? Nosotros, los seres humanos, debido a las actividades productivas que llevamos a cabo, desde la elaboración de, por ejemplo,
de productos alimenticios, de implementos de ropa, todo lo que sería actividad industrial, incluso nuestras actividades domésticas, estamos generando un exceso de gases que están yendo hacia esta capa o la atmósfera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Esto que ustedes ven acá, yo les pongo un ejemplo, esto es lo que sería un efecto invernadero natural. Es decir, donde la atmósfera tiene los gases en las concentraciones justas y necesarias para permitir que ingrese la luz del sol necesaria al planeta y el exceso pueda escapar hacia el espacio, ¿ok? Es decir, irradie lo que no necesite. ¿Qué está pasando actualmente? Y ahí caemos en el tema de la contaminación que vimos la semana pasada. Por efecto de la contaminación atmosférica, se está desprendiendo gases en exceso hacia la atmósfera. Y entonces los niveles normales de cada uno de estos gases acá se están duplicando, triplicando, hasta quintuplicando, de modo que la atmósfera se está haciendo más gruesa y al ser más gruesa concentra mucho más la radiación del sol. Y por lo tanto, no permite que se irradie calor hacia el espacio. Es decir, mientras más gruesa esta capa, menos calor se escapa al espacio. Y ese calor que se acumula por ese acúmulo de gases, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Va a conllevar de que el planeta Tierra se caliente más de lo que debería calentarse. Y ese calentamiento excesivo es lo que en la actualidad se conoce como calentamiento global. Y eso es producto de la alta concentración o el desprendimiento constante de gases que estamos enviando hacia la atmósfera. Por lo tanto, el efecto invernadero se está duplicando, triplicando y hasta quintuplicando, y por lo tanto, esos embates los estamos sintiendo nosotros los humanos cuando, por ejemplo, llega el verano y las temperaturas son demasiado altas, sentimos que nos quema la piel. Lo evidenciamos, por ejemplo, cuando vemos glaciares hacia el sur de Chile y estos se están derritiendo, ¿verdad? Porque hay un exceso de calor en el planeta. Por lo tanto, el efecto invernadero multiplicado o duplicado es el responsable del calentamiento global de la Tierra. ¿Se entendió esta parte del efecto invernadero? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, profesora. ¿Seguro? Muy bien. Entonces, el calentamiento global, generalmente uno dice, bueno, vamos a recordar un poco de esa contaminación atmosférica que lo hablamos en la clase pasada. Entre esas actividades que mencionamos está la deforestación, ¿ya? Es decir, el corte excesivo de los bosques, la quema de combustible, ¿verdad? Ya sea a partir del petróleo, el carbón o el gas natural, el uso excesivo de agroquímicos en el campo, la ganadería intensiva, la quema y descomposición de desechos, es decir, de basura o de otros elementos, ¿ya? Todo eso genera humo, lo que nosotros llamamos comúnmente humo, pero realmente ese humo no es más que gases con alta concentración de carbono y entre otros elementos que les acabo de mencionar, que se van hacia la atmósfera. ¿Qué consecuencia está trayendo esto? Y esto es lo que estamos viendo día a día. Al concentrarse más calor, al aumentar la temperatura global del planeta, se está observando, por ejemplo, que en la zona del Polo Norte, como observan acá, esta es una foto de la NASA, que en el caso del Polo Norte, aquí lo vemos para el año de 1984, lo vemos prácticamente completo, vemos suficiente hielo, suficientes glaciares, pero ya para el año 2019, fíjense cómo se ha ido disminuyendo esa porción de hielo en el Polo Norte. Estos polos o estas concentraciones glaciares son vitales para mantener el planeta, para equilibrar la temperatura junto con el efecto invernadero. Entonces, ¿qué está pasando? Que al derretirse esos polos norte, esa es agua que se está desprendiendo y eso va directamente al mar y los niveles del mar están incrementándose, ¿ya?
Esa es una consecuencia. Luego tenemos el incremento de temperatura. Cada año que pasemos y si no tomamos las medidas pertinentes, no tomamos la conciencia necesaria para poder controlar esto, las temperaturas van a ir en aumento, ¿verdad? A medida que transcurre el año. Y eso lo podemos sentir, por ejemplo, en el verano, cuando, repito, como les dije al principio, que sentimos ese calor extremo en nuestra piel, ¿verdad? Nos quema. Ahorita en Europa, que están en verano, la gente se está muriendo incluso por este exceso de calor. La temperatura ha alcanzado hasta los 50 grados centígrados. También tenemos la desertificación y eso sí ya lo estamos evidenciando acá en algunas, más que todo en algunos lagos de la zona central de Chile, donde el agua se está secando y producto de eso pasa que al secarse los suelos empiezan a agrietarse y prácticamente desaparece la biodiversidad de los organismos que allí habitaban y por lo tanto perdemos una fuente tan importante como lo es el agua. El resultado final es que ese espacio donde había un lago a lo mejor hermoso, lleno de agua, se convierte como una especie de desierto dado a que el agua se secó y se va deteriorando el ambiente. Otra consecuencia que está ocurriendo mucho, más que todo hacia el Mar Caribe, es un ejemplo, ¿verdad? En las islas del Mar Caribe, es la formación en épocas de verano de muchas tormentas y huracanes, ¿ya? Y esas tormentas y huracanes conlleva a un exceso de precipitación de lluvia y esa lluvia conlleva también a un aumento de los caudales de los ríos. Y de allí vienen esas famosas inundaciones que pueden prácticamente arrasar con una población entera, ¿ya? Y eso también se debe justamente al calentamiento que está ocurriendo en nuestro planeta. Y por último tenemos la migración de especies. Un ejemplo que se está viendo, por ejemplo, en los glaciares de los polos norte. Recuerden que en los glaciares habitan los pingüinos, ese es su hábitat, ese hábitat tan frío. Y a medida que se va derritiendo, estos polos se va perdiendo su entorno, se va degradando y ya ellos no pueden vivir ahí. ¿Qué hacen ellos? Vuelan en bandadas y se dirigen a otro ambiente donde ellos puedan conseguir las mismas condiciones que estaban previamente allí. Y eso a la larga conlleva a la extinción de especies. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profesora. ¿Alguien quiere opinar al respecto? ¿Quiere opinar algo sobre esto? ¿Habían oído algunas de estas consecuencias? ¿Lo habían visto por redes, por medios de comunicación? Sí, por la televisión, profesora, muestran. Se muestran algunas de estas consecuencias, ¿cierto? Sí, Sí, de hecho, en México creo que hay una represa que se secó por el calor. Exactamente. En Monterrey, si no me equivoco. inundaciones, profesora, también. Las inundaciones, esas son las noticias que vemos. Sí. Ah. Y en Bolivia se secó un lago también, profesora. Entonces es preocupante, ¿verdad? Y eso es producto de este proceso de calentamiento global. Entonces, el hecho de que se produzca, por ejemplo, mucha lluvia en algunos lugares donde de repente no era común, el hecho de que se genere más frío en aquellos lugares donde hacía calor, o se genere inundaciones donde no era común antes, todo esto se conoce como cambio climático, porque al cambiar el clima, cambian las condiciones del ambiente y eso genera también un cambio en las precipitaciones, en las nevadas, en los movimientos de las corrientes marinas, entre otros. Y por eso es que vemos todas estas consecuencias que estamos acá. Por lo tanto, el calentamiento global, una de las consecuencias mayores que genera es un cambio en el clima en nuestro planeta o en muchas regiones o muchos países que conforman nuestro planeta. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, resumamos. El planeta Tierra, de un modo natural, controla su temperatura por un proceso natural llamado efecto invernadero. Acuérdense siempre del ejemplo en los cultivos agrícolas, ¿ya? Ese efecto invernadero
se está alterando. ¿Por qué? Porque ya él tiene los gases necesarios para mantener el calor en el planeta. Si nosotros los humanos, por efecto de la contaminación atmosférica, seguimos suministrando más gases, lo que estamos haciendo es alterando el equilibrio de la atmósfera. Aumentamos el efecto invernadero. Y al aumentar el efecto invernadero, estamos propiciando que los rayos del sol se queden concentrados en la atmósfera y el planeta, además de tomar lo que necesita, el efecto invernadero le está brindando un exceso. ¿Por qué? Porque eso que no necesitaba hace muchos millones de años atrás, millones no, bueno, más o menos, eso ya no lo está irradiando porque la atmósfera está contaminada. Por lo tanto, aumenta la temperatura del planeta y ese aumento de la temperatura es lo que se conoce como calentamiento global. Y al estar muy caliente el planeta, entonces en aquellos lugares donde hacía frío, ahora va a ser caliente, ¿verdad? Entonces ese cambio en el clima es lo que se conoce como cambio climático. ¿Entienden los tres conceptos y ven cómo los tres están unidos? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, Ya. profesora. Entonces, yo quiero que vean acá, ahorita les voy a mostrar un video bien cortito antes de hablar de esto. Déjenme mostrárselo acá. Vean, aquí yo uno los tres conceptos y espero que le quede más claro si alguno todavía tiene duda. Este es nuestro planeta. Y esta es la atmósfera. Esta capa sirve para atrapar algunos de los rayos del sol y mantener regulada la temperatura del planeta a 15 grados centígrados. A esto se le conoce como efecto invernadero. Si los gases que generan este efecto no existieran, la temperatura del planeta bajaría a menos 18 grados centígrados y la vida en el planeta no sería posible. Si los gases aumentan, la atmósfera se hace más gruesa y la temperatura del planeta se eleva con posibles repercusiones desastrosas. A esto le llamamos calentamiento global, que a su vez genera un cambio climático que se traduce en sequías, desastres naturales, lluvias e inundaciones severas como las que hemos visto últimamente en todo el planeta. ¿Ya? Este video le hice un recorte a modo de no hacerlo extenso. ¿Se entendió mejor con este video, con este pequeño video? Sí, profesora. Sí, profesora. Ya. profesora. Muy bien. Entonces, enfoquémonos rapidito que un ejemplo en Chile. En Chile, el calentamiento global o el cambio climático, ¿verdad? Está generando precipitaciones invernales mucho menor con respecto a otros años. Y eso lo podemos ver acá en Talca, donde Talca hace unos años atrás era frecuente la lluvia incluso por muchos días y se inundaban mucho las calles. Eso tengo yo el conocimiento de eso, ¿verdad? Resulta que ahora llueve, pero no en la misma intensidad que otros tiempos. A la larga, esa precipitación o esas pocas precipitaciones va a traer sequías. Y eso ya se evidencia en esta foto de la NASA, ¿verdad? Donde pueden evidenciar el lago Aculeo. Es un lago que está en la comuna del Paine, a 65 kilómetros al sureste de Santiago, donde aquí en la primera imagen pueden visualizar cómo se ve el lago. Y ya para el 2018 se visualiza el lago completamente seco. Es decir, en el 2018 este lago se secó completamente. Y esto es una de las consecuencias o los embates de calentamiento global que se está observando acá en Chile. ¿Ok? La otra consecuencia que se está viendo acá en Chile es el aumento gradual de la temperatura. Cada año va subiendo 2 o 4 grados más y cada año vamos a ir sintiendo más el calor. Lo otro es que hay un retroceso de los glaciares del sur, ¿verdad? Hacia la zona sur del país, donde los glaciares se están derritiendo, ¿verdad? O se están quebrando y eso se está afectando. Y eso conlleva a un aumento del nivel del mar, porque al desprenderse un glaciar o trozo de glaciar, esa agua se derrite y eso va al mar. Y entonces acá en Chile se está estimando un promedio de incremento del mar o del nivel del mar de aproximadamente 19 centímetros. Y el aumento de especies, en cuanto se refiere a la migración de especies nativas chilenas. ¿Ok?
Entonces, esto es lo que está pasando en Chile y esos son los efectos que está tomando en consideración las respectivas autoridades o entes gubernamentales para tratar de minimizar estos efectos. ¿Ok? Ok, entonces, veamos, hagamos esta actividad entre todos. Acá yo les coloco para ver, porque ustedes me dicen, sí, profesora, sí lo entendimos. Acá hay un ejercicio de causa y efecto. Entonces, acá tenemos una lista de causas y efectos del calentamiento global, ¿verdad? Entonces, vamos a colocarlas o vamos a colocar cada una de estas causas o efectos en su respectivo lugar. Yo les voy a ir diciendo y ustedes me van a decir si es una causa o es un efecto. Efecto invernadero. ¿Qué será? ¿Una causa del calentamiento global o un efecto del calentamiento global? Efecto. Efecto. Piensen bien. Causa es lo que... Causa, profesora. Una causa. Causa. Piensen. Para que lo tengan. Causa es lo que va a originar algo. Efecto es como la consecuencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, efecto invernadero es una causa. Ya. Huracanes y tormentas. ¿Causa o efecto? Efecto. Muy bien. Quema de combustible, petróleo, gas natural. ¿Cómo? Causa. Claro, el calentamiento global no va a generar como efecto quema de combustible. Siempre traten de unirlo con la palabra y de ahí se van a dar cuenta si es una causa o efecto, ¿ya? Desaparición de especies, causa o efecto. Causa. Efecto. Efecto. No puede ser causa. Efecto del calentamiento global. Efecto, muy bien. Emisión de metano por los animales. Causa del calentamiento. Causa. La sequía. Efecto. Efecto. Deforestación. Causa. Causa. Muy bien. Deshielo de los polos. Efecto. Efecto. Muy bien. Abuso de fertilizantes y aerosoles. Causa. Efecto. Muy bien. Y por último, el cambio climático. Efecto. Muy bien. Perfecto. Exactamente. ¿Ya? Esto lo hice con la intención de que ustedes puedan enfocar bien o aprendan a diferenciar lo que es una causa y lo que es un efecto. Y esto es lo que genera estos dos procesos que acabo de mencionar. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna consulta? No, profesor. De mi parte, por lo menos. No, profe, no. Ninguna, señorita. Bueno, seguimos entonces para ir cerrando. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar el calentamiento global y el cambio climático? ¿Qué debemos hacer como sociedad? Bueno, los ecólogos, que son los, vamos a decir, los científicos a cargo del estudio de todo este proceso que está pasando en nuestro planeta, sugieren que estos dos fenómenos, tanto el calentamiento global como cambio climático, se puede enfrentar de dos maneras, bien sea a través de un proceso de mitigación o a través de un proceso de adaptación. ¿Y qué es la mitigación? La mitigación sencillamente es como esa capacidad que podemos tener tanto el ciudadano común como el sector industrial de reducir las emisiones de gases que ejerzan un efecto invernadero. Es decir, las emisiones de gases como por ejemplo el CO2, dióxido de carbono o monóxido de carbono, que generalmente son liberados bien sea a través de la quema de leña en las estufas de nuestros hogares. En ese caso, ahí estaríamos mitigando, ¿verdad? Los ciudadanos de la sociedad. Tratar, yo sé que muchas veces no tenemos otra opción de calentamiento y muchos dependemos de las estufas leña.
Ese es uno de los grandes problemas. Pero si tuviéramos la opción de cambiarlo, nosotros estaríamos mitigando o estaríamos favoreciendo algo, así sea un granito de arena, en tratar de reducir la emisión de gases hacia la atmósfera, ¿ya? Igual las industrias. Las industrias son los que tienen el mayor aporte de gases hacia la atmósfera, pero ellos de repente tienen regulaciones, pero hay muchas que a lo mejor no las cumplen. Y por eso vemos noticias en los medios televisivos de poblaciones, por ejemplo, que viven cerca de empresas termoeléctricas, ¿ya? Y eso están afectando seriamente las poblaciones alrededor. Por lo tanto, en las industrias es donde está el mayor peso en cuanto al proceso de mitigación. Y lamentablemente, muchos de ellos primero lo que piensan es en el dinero, en el bolsillo, y en cuanto al ambiente, bueno, hay unos que sí lo están considerando en lo que sería en su proceso industrial, pero hay muchos que todavía les cuesta entender lo que está pasando con el planeta, ¿ya? Y la otra opción es la adaptación. Aquí entramos todos nosotros. Sencillamente, si no hay un cambio pronto, si no concientizamos lo que está pasando en nuestro entorno, sencillamente ya nosotros debemos irnos adaptando, debemos irnos preparando para enfrentar los distintos efectos y daños que pueda generar tanto el calentamiento global como el cambio climático. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos mitigar? Bueno, aquí ya yo le dije ahorita, en cierto modo, lo que podemos hacer, pero acá está bien descrita cuáles serían las principales acciones que se puede hacer para reducir la emisión de gases a la atmósfera. Está desde cuidar y mantener los bosques. Por lo tanto, aquí la industria que realiza procesos de deforestación o hace las talas excesivas de los bosques para extraer, por ejemplo, los pinos, tienen que, árbol que extraen, deben reforestar, es decir, sembrar uno nuevo para así evitar que esos bosques desaparezcan. También está el disminuir el uso de combustible, bajar el uso del petróleo, que este es un combustible fósil ampliamente utilizado a nivel mundial, bien sea para generar las bencinas que usan los automóviles, para generar electricidad, entre otros. Eso también hay que buscar la manera de reducir este consumo. Igual el gas natural, igual el carbón mineral. Mejorar las prácticas agrícolas, ¿verdad? ¿De qué manera? Tratando de evitar el uso excesivo de fertilizantes o productos químicos tóxicos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos van a los alimentos y el resto va hacia los cuerpos de agua, es decir, hacia los ríos que estén próximos o a los mares, y eso también afecta a la diversidad que esté allí presente, ¿verdad? Y parte de ellos también se van a través del vapor de agua que va hacia la atmósfera. Y usar energías limpias. Lamentablemente, hay muchos países que el uso de energías limpias todavía no está establecido. Por lo menos Chile lleva un gran paso adelantado en cuanto al uso de fuentes de energía limpia, y lo podemos ver, por ejemplo, en casas donde hay paneles solares. Podemos ir a la zona norte de Chile, donde vemos campos extensos de generación de energía eléctrica a partir de los aerogeneradores, ¿ya? Y ahí va, por lo menos Chile va encaminado en esta mitigación, ¿ya? En esta recomendación para mitigar un poco la emisión de gas. Ahora, nosotros, ¿cómo hacemos para adaptarnos? Tratemos, si tenemos la posibilidad de construir una casa, por ejemplo, a la orilla de un río, no hacerlo, ¿ya? O a la orilla de un mar, tampoco. Tratar de guardar agua, más que todo, vamos a decir, no abusar en el consumo de agua, ¿ya? Porque van a venir épocas de sequía fuerte y el agua hay que cuidarla más que nunca. Proteger los cultivos en épocas lluviosas o secas y tratar de mantener limpios nuestros hogares y nuestras comunidades. Todos vivimos en una comunidad distinta y en nuestra comunidad es común nosotros observar, por ejemplo, restos de basura o restos de materia orgánica, materia inorgánica, botellas, plásticos. Y muchos de ellos, amor, son derivados. Por ejemplo, una acción que podemos hacer es que tratar de no sacar la bolsa de la basura en la noche y dejarla afuera,
pensando que el aseo viene temprano y a lo mejor no nos levantamos temprano. ¿Qué pasa en la noche? Pasan los animales como los perros, los gatos, rompen la bolsa, la basura sale, ¿verdad? Y el viento empieza a rodar toda esa basura y esa basura se va diseminando por los distintos entornos que tiene alrededor de la comunidad. Entonces yo creo que ese granito de arena podemos hacerlo, ¿ya? Y entre otras acciones que podemos realizar, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿qué entendieron por mitigación? ¿Qué significa mitigar según lo que yo les dije? Reducir las emisiones de gases. Muy bien. ¿Qué significa adaptación? Adaptarnos a vivir con el clima, con el cambio climático. Muy bien. ¿Qué actividades podemos realizar para mitigar el calentamiento global? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestros hogares, nosotros como ciudadanos? Cuidar el agua. Muy bien, cuidando el agua, ¿qué más? Cuidando el entorno. Cuidando el entorno, evitando arrojar basura, ¿qué más? El no uso de la estufa a leña. Muy bien. Ahora le vuelvo a... Bueno, ya esas actividades para mitigar también, y ustedes allí me dijeron de una vez lo que harían para mitigar y para adaptarnos al cambio climático. Muy bien. Por último, y para cerrar la clase de hoy. Este es un reportaje que habla del cambio que está sufriendo el planeta y que más adelante, amor, en la historia, si el planeta sobrevive, va a entrar una nueva era que se va a llamar antropoceno, que es la era del hombre, la era del desastre del hombre, que consiste en la transformación del planeta. Este reportaje lo vamos a dejar para la próxima clase, lo vamos a leer, ¿verdad? Yo quiero que 2 o 3 me lo lean. Bueno, aquellos que puedan ver mejor o que tengan un computador en su casa, y procedemos a responder la pregunta. Esto lo vamos a dejar a modo de tarea para reforzar lo que vimos, para reforzar un poco también lo que se trabajó en la clase número 7, ¿verdad? Que a lo mejor ya no hemos olvidado que son las fuentes energéticas renovables y no renovables, porque esto va para la guía que se va a entregar. Y al mismo tiempo que esto va a ser corto, ¿verdad? También les voy a dar las indicaciones o les voy a mostrar lo que va a ser la Feria de la Sexualidad en la semana del 22, después de la fecha patria, que va a estar a cargo del Departamento de Biología. Y les voy a dar algunas opciones, ¿verdad? Para que participen, porque aparte que va a ser una feria muy, vamos a decirlo, que va a ser de buen provecho, van a extraer buena información, va a haber gente especializada que va a venir al colegio. También ustedes pueden participar con trabajos que yo les voy a brindar, les voy a dar varias alternativas a ver qué quieren hacer, y eso también les va a generar una nota. Entonces, además de obtener su tercera nota, también les va a permitir a ustedes venir a conocer todos esos puntos que no pudimos tratar en la clase de la sexualidad el semestre pasado. ¿Sí? Entonces, voy a dejar de compartir. ¿Alguna consulta final? Ninguna, señorita. ¿Ninguna? No, profesora. Todo bien. No, profesora. Qué bueno. Entonces, la semana que viene hacemos el cierre, hablamos entonces de la jornada de la sexualidad y ahí aclaramos las dudas finales para el desarrollo de la guía número 1, que se va a entregar el lunes 22 de agosto. ¿Ok? ¿Sí? Ya, profesora. Bueno, muy buenas noches. Que pasen, que tengan un buen, que pasen un buen día mañana. Se cuidan. Chao. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profe. Buenas noches.